Bueno, en aras del tiempo voy a tratar de ser lo más preciso. ¿Por qué elegí este tema? Porque creo que es una realidad en Latinoamérica, después de un paciente que recibe una primera línea y recae al no tener Carticel, al no tener todavía biespecíficos, no tener TAFA, no tenemos otras opciones. Lo único que tenemos es probablemente la mano, hoy por hoy es Pola. Entonces, la intención mía es saber realmente a quiénes debemos dar Pola y a quiénes vamos a tener resultados. Eso es creo lo más importante y vamos a tratar de entrar en detalle de este estudio. Entonces son los tópicos que vamos a hablar. Eh, Rápidamente, polatuzumab sabemos que es un anticuerpo conjugado dirigido contra el 79. Esa es la pregunta que luego le voy a hacer al doctor Mario. El 79, ojo, 79, lo digo porque ya sabemos algunas cosas ya en estos últimos días sobre qué grupo es el que podría estar implicado. Eh, y además está ligado al auristatin, que como sabemos es un agente antimicrotúbulo. Ya sabemos que el mecanismo es la unión ligando el anticuerpo con el antígeno, en este caso el CD79, y se da la internalización, y como sabemos es un agente antimicrotúbulo que fundamentalmente va a actuar con el uso acromático impidiendo que pase de metafase a anafase. Y luego el fenómeno de apoptosis finalmente. Este es el estudio, el GIO 29365. Este es el estudio que es un fase 1B, fase 2, que inicialmente contemplaba pacientes con linfoma folicular y células grandes B difuso. Este estudio, en la primera etapa, era un fase 1, luego pasó a un fase 2 de randomización, una corte de randomización, con dos brazos, un brazo que recibía polatuzumab, bendamustine, rituximab, y otro brazo que solamente recibía bendamustine, rituximab. 40-40 en cada brazo, y luego vamos a ver que se hizo una extensión, una corte de extensión incluyendo a más de 100 pacientes solamente en el brazo de polatuzumab, bendamustine, rituximab. Entonces, en esta primera etapa de la cohorte de randomización tenemos dos brazos, 40 en cada brazo, como había mencionado. Cuatro cosas importantes, hay muchos datos. 30% de los pacientes tenían por lo menos una línea, es decir, 30% de los pacientes estaban en segunda línea. Ojo, esto es un dato clave para entender un poco qué grupos se van a beneficiar con esta estrategia. Otro punto importante es que un porcentaje alto de pacientes eran primarios refractarios. Aproximadamente 60% eran primarios refractarios y refractarios a la última terapia alrededor del 80%. Entonces estamos hablando de una población realmente difícil de tratar. Y estos son los resultados en tasa de respuesta. Fíjense, la tasa de respuesta alcanza a 45% versus 17.5% en el brazo que solamente recibía bendamustine con rituximab. Las tasas de respuesta alcanzan 40%, ¿no? Ya hay una diferencia importante. La mejor tasa de respuesta llega a 70% versus 57.5%. Es decir, el brazo de polatuzumab solamente en tasa de respuesta puede más que duplicar las tasas de respuesta del brazo de bendamustine rituximab. Luego vamos a desglosar qué poblaciones finalmente son las que pueden tener ese beneficio. Acá ya comienza a aparecer algo interesante, quiero que le pongan énfasis a este dato. Cuando se quiso evaluar de acuerdo a la célula de origen, fíjense, lamentablemente solo la mitad de los menos de la mitad de los pacientes tuvieron esta información de la célula de origen, pero ya fíjense, vamos viendo cosas bastante interesantes, ¿no? Fíjense, los que son ABC, célula activada, las
chance de respuesta llegaban casi a 90%, ¿no? Y las tasas de respuesta en los centros germinales, 60%. Es decir, en ambos funciona, pero ya por lo menos numéricamente podríamos ver alguna diferencia en favor de los ABC o no centros germinales. Es un dato que podemos ya verlo en esta corte de randomización. Cuando se hace la evaluación por el investigador del PFS, se ve evidentemente la diferencia, 7.6 versus 2 meses, fíjense, ¿no? Cómo dramáticamente la curva de los pacientes que reciben bendamustine rituximab cae. Y esta es la PFS en ambos grupos, pero por una evaluación central. Nuevamente se mantiene esa diferencia y esta es incluso un poco más robusta, 9.5 versus 3.7, es evidente el beneficio en el brazo de polatuzumab. Y algo que claramente marca una pauta en este estudio y que permite finalmente su aprobación por FDA, es que siendo a pesar de ser un estudio 1B2, logra un beneficio en sobrevida global. Y la sobrevida global, como ustedes pueden apreciar, es de 12.4 versus 4.7. Ahí están las curvas como claramente se separan. Y esta es una actualización del seguimiento ya a 5 años de la cohorte de randomización. Como ustedes pueden ver, el brazo de bendamustine rituximab claramente logra superar al otro brazo en duración de respuesta, tanto por evaluación central como por la determinación del investigador, el PFS y claramente, como ustedes ven, la sobrevida 12.4, 4.7. Es decir, ya en esta etapa se lograban resultados realmente nunca antes descritos. Como sabemos, con los regímenes clásicos de quimioterapia no se lograban ventajas en sobrevida, ¿no? Y acá por primera vez, y en un estudio fase 1B2, se lograba impacto en sobrevida, algo que no se había visto antes, ¿no? Acá, en este mismo estudio, comenzamos ya a ver algunos subgrupos, y es algo que también me gustaría que pongan énfasis. Fíjense, las respuestas, la tasa de respuesta en segunda línea, 73%, fíjense, con respuestas completas de 64%, y en aquellos pacientes que eran el grueso, más del 70% de los incluidos en el estudio, tenían tan solo una tasa de respuesta de 35%, es decir, la mitad, es decir, el doble de respuestas globales en los que recibían en segunda línea. Y la tasa de respuestas completas en el brazo de bendamustine rituximab, 15%. Es decir, nuevamente, los resultados claramente son superiores en un escenario de segunda línea. ¿Qué otro grupo podemos ver donde se puede identificar claramente una ventaja real, ¿no? Y es el grupo de los primarios refractarios. Fijémonos allí, primarios refractarios, hay una respuesta así, no es tan fuerte como la de un escenario de segunda línea, se logran resultados de 30%, con respuestas completas de 27%, claramente superan a lo que puede hacer bendamustine rituximab, pero en el escenario recaído, relapsado, es decir, no primario refractario, la chance de respuesta, fíjense, es de hasta 90%. Es decir, un paciente que recibe tratamiento en segunda línea y es relapsado, no primario refractario, los resultados pueden ser realmente sorprendentes. Entonces, eso es importante precisar, porque esto nos va a poder establecer realmente en qué momento debemos y por qué debemos jugarnos la opción de este régimen para buscar justamente que estos pacientes tengan ese beneficio en sobrevida global.
Este es un análisis también explorando sobrevida de acuerdo a la célula de origen, ¿no? Y ya nuevamente comenzamos a ver algunas cosas que ya llaman la atención. Si bien el número de pacientes evaluados es muy pequeña, pero ya comenzamos a ver, por ejemplo, en el no centro germinal o ABC, fíjense, la sobrevida más alta global de 15 versus 4.7 en los que recibieron bendamustine rituximab. Y en el centro germinal, la mediana de sobrevida es 7.2, ¿no? Y lo que se alcanza en el brazo de bendamustine rituximab en el centro germinal, solamente 3.8. Es decir, ya comenzamos a ver una cosa que, lamentablemente, por el número, la N muy baja, no se puede hacer una diferencia estadística, pero ya se puede evaluar una diferencia numérica que, a la luz de los últimos resultados que se han descrito en las últimas semanas, podrían darnos ya una orientación de que hay un grupo que realmente tiene una ventaja real con la inclusión de este anticuerpo conjugado que es polatuzumab. Con respecto al estatus double expressor, sí vemos que efectivamente también hay un beneficio en los double expressor y en los no double expressor. Prácticamente se parece o es bastante similar esa ventaja que ofrece el brazo de polatuzumab. Nuevamente, acá así ya una evaluación un poco más completa de acuerdo a la célula de origen. Las tasas de respuesta más altas evidentemente se alcanzan siempre mucho más en los, como se puede apreciar, las tasas de respuesta completa, por ejemplo, más altas se esbozan evidentemente en el brazo del grupo ABC, ¿no? El grupo no centro germinal, 47% de tasa de respuesta versus solo 26 en el brazo de centro germinal. Ojo, en ambos se ve beneficio, pero numéricamente se ve que este puede ser superior en el grupo ABC. El perfil de toxicidad es bastante bien aceptable. De hecho, realmente las diferencias en toxicidad hematológica y no hematológica son menores. No voy a detenerme ya en esto. Y lo que quiero es mostrar un poco de los resultados de la cohorte de extensión, donde se incluyen a más de 100 pacientes, pero solamente en un brazo, el brazo de pola, bendamustine y rituximab. Por tanto, esto arranca el 2021 y el seguimiento, por tanto, es mucho más corto comparado con la cohorte de randomización, donde el seguimiento sí llegó a los 5 años. Nuevamente, lo que había mencionado, vamos a hablar ahora de esta cohorte de extensión, como ustedes pueden ver, básicamente con 106 pacientes en el brazo de polatuzumab. La toxicidad nuevamente se confirma lo que ya habíamos visto en la cohorte de randomización, es bastante similar. La tasa de respuesta, fijémonos acá, cohorte de extensión, 43%, es decir, más o menos confirma lo que ya habíamos visto en la cohorte de randomización, ¿no? La PFS, 7 meses versus 9.2, sobrevida 12.3, 12.4. Es decir, realmente con más del doble de pacientes, esta cohorte de extensión confirma lo que ya habíamos visto en la cohorte de randomización. Y acá están las curvas de lo que hemos mencionado, ¿no? Se parece mucho, ¿no? Entonces la curva de PFS en la cohorte de randomización, acá la curva en la cohorte de extensión, como sabemos solo un brazo, y acá para sobrevida global, ¿no? Fíjense. Tasa de respuesta, la mejor tasa de respuesta objetiva, en este caso ya por grupos. Nuevamente comenzamos a ver segunda línea, fíjense,
La mejor tasa de respuesta llega a 74%. Respuesta completa, 74%. Tercera línea o más, 42%. Es decir, los mejores resultados siempre en una segunda línea. Cuando el escenario es refractario, fíjense, refractario la última línea, ¿sí? Los que no fueron refractarios y respondieron a la línea previa, 91%, y los que fallaron a la línea previa, 40%. Lo más dramático siempre en el escenario de primarios refractarios, ¿no? Son los que, claramente, los primarios refractarios son los que tienen el menor beneficio, comparados con aquellos que no son primarios refractarios, alcanzando tasas de respuesta completa casi cercanas al 90%. Entonces comenzamos ya en nuestro ideario poder identificar grupos que sí pueden tener un beneficio superior frente a otros que pudieran también tener beneficio, pero no tanto como es el escenario que vemos ahora, ¿no? Una segunda línea o un escenario de no ser primario refractario. Acá, simplemente para mostrarles, ¿no? Las PFS si sobreviven los diferentes grupos, ¿no? Fíjense, el grupo que no es primario refractario, el tiempo de sobrevida, fíjense, 32 meses frente a su contraparte 7.6, ¿no? Primario refractario realmente sí marca un subgrupo realmente de un beneficio real, sí, pero es probablemente el grupo que menos se beneficia con la inclusión de este anticuerpo conjugado como es polatuzumab. Conclusiones, bueno, a 5 años de seguimiento de la cohorte de randomización muestra la superioridad en PFS y sobrevida global para el brazo de polatuzumab. El corte de extensión confirma lo que ya se sabía de la cohorte de randomización y no se identificaron nuevas toxicidades que se establecieron en la cohorte de randomización. Y claramente comienzan a aparecer o emerger subgrupos que logran mostrar una ventaja claramente muy marcada frente a otros grupos que pudieran también tener ventaja, pero que esta no es tan importante como la que sí se encuentra en los pacientes con segunda línea y en aquellos pacientes que no tienen enfermedad refractaria al debut. Rápidamente ya para terminar, se intentó buscar un biomarcador pronóstico predictivo y de hecho se planteó el DNA circulante tumoral y lo que sí se encontró que efectivamente sí puede ser un biomarcador pronóstico, ¿no? Cuando este está muy elevado, claramente impacta negativamente en la PFS, como se puede apreciar, y también tiene un impacto la determinación de este DNA circulante tumoral al inicio, al basal, un impacto claramente en sobrevida global, ¿no? Muchos estudios presentados este año y el año pasado confirman que este es realmente un potente biomarcador pronóstico y que refleja claramente carga tumoral. Entonces, se confirma lo que ya habíamos mencionado, es realmente la determinación del DNA circulante tumoral como un biomarcador que puede identificar aquellos pacientes que probablemente no vayan a responder a bendamustina, rituximab y polatuzumab. La evaluación en el cambio, es decir, comparando este biomarcador al inicio y al final, ese cambio todavía no se ha podido correlacionar con PFS. Eso está todavía por evaluarse, pero lo importante es que claramente este grupo de pacientes con alta carga de DNA circulante tumoral pudieran no ser respondedores a este régimen, ¿no? Y rápidamente
lo único que quiero, y esta es una novedad, es mostrarles los resultados de los largos sobrevivientes. Es decir, existe un grupo de pacientes que sí pueden estar vivos a 5 años, ¿no? Esto es real. Lo primero que tenemos que mencionar es que la mayoría de pacientes van a recaer a los 12 meses. Eso es, creo, el primer concepto que debemos llevarnos, ¿no? Si vamos a tener mejores resultados que lo que produce los regímenes clásicos como RIC, RDAP, RGDP, claramente. Pero la mayoría de ellos, lamentablemente, van a progresar dentro de los 12 meses. Sin embargo, la buena noticia es que existe un subgrupo, podemos ver acá, que sí puede tener un beneficio a largo plazo. Entonces se ha encontrado que hay un 35% de pacientes que a 2 años están vivos en el brazo de Pola versus solamente un 13% en el brazo de bendamustine rituximab. Y a 5 años, un 22%, sí, probablemente uno de cada 5, podría estar vivo a 5 años en el brazo de Pola y solo un 4% de los pacientes en el brazo de bendamustine rituximab, ¿no? Entonces es algo que se obtiene como información ya en el seguimiento a 5 años de la cohorte de randomización de este estudio. Para terminar, y esto es importante tenerlo en cuenta, que siempre los estudios clínicos tienen que tener su contraparte en los datos de la vida real, ¿no? Real world data es fundamental hoy por hoy para toma de decisiones también. Y efectivamente, en estos estudios de vida real se confirma lo que ya el GIO mostraba, ¿no? Tasas de respuesta, fíjense que van de 33 hasta 61%, con respuestas completas que efectivamente pueden pasar de 24 hasta 40%. Es decir, por lo menos lo que ya hemos visto en el GIO puede tener correlato en los estudios de vida real, cosa que, como sabemos, para algunos otros agentes que también están en este escenario no se han podido correlacionar. Entonces, creo que lo importante, y con esto finalizo, esta opción real es una muy buena opción. El paciente con células de B difuso, recaído refractario, todos los grupos finalmente van a tener un beneficio. Sin embargo, hay subgrupos que van a tener un beneficio claramente mayor. Y estos son los pacientes en los que aplicamos esta estrategia en segunda línea y en pacientes que muestran quimiosensibilidades de debut. Otra cosa importante que hemos aprendido en el seguimiento de este estudio es que hay pacientes que pueden tener supervivencias superiores a los 5 años. Uno de cada 5 podría estar vivo en el brazo de bendamustine rituximab y polatuzumab. Y otra conclusión a la que estamos llegando con toda la información que se está dando de diferentes países de Europa y Asia es que los estudios de vida real confirman los resultados del GIO 29365. El beneficio, como habíamos mencionado, se da en todos los grupos. Obviamente algunos que tienen más beneficio que otros. Idealmente, como mencioné, el grupo que tiene el mayor beneficio es aquel que se da en segunda línea y además el que no es primario refractario. Pero realmente la data muestra que sí, todos se benefician y pronto creo que tendremos más luces. Hay estudios que han salido recientemente que podrían incluso perfilar mejor a los grupos de acuerdo a la célula de origen. Perfecto, doctor. Una pregunta, doctor Beltrán. Excelente charla. El ctDNA, ¿hubo alguna correlación con el tumor burden o con la actividad metabólica? Bueno, no, lo que se muestra
no mencionaban la correlación con... ¿te refieres a el PET, por el ejemplo. PET? Sí. No, en la data que podemos revisar no hacían correlato con los hallazgos tomográficos, Y en los casos, de PET scan. y en los casos que tenían ctDNA negativos, ¿hubo alguna investigación de cell-free DNA, por ejemplo? No, no se menciona al respecto. Gracias. Este estudio, en realidad, y la aprobación es para pacientes no candidatos a trasplante, ¿correcto? Correcto. Okay. Sí, sí, sí. Porque VENDA-R no es un comparador natural. Aún así, en nuestra región es la droga que tenemos, o sea, no tenemos ninguna otra droga, a punto tal de que yo creo que esta indicación es el competidor primero que tiene el Polarix para que se indique, porque si indicamos Polarix nos quedamos sin esta indicación que nosotros en Argentina ya hemos usado en varios pacientes con muy buena respuesta y no respetamos la consigna de no trasplantable, sino que lo usamos como puente para trasplante. Tal vez alguna otra pregunta adicional. Sí, doctor. Hola, doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. Usted ahora en nuestro escenario, bueno, hablando de lo que es la práctica diaria peruana, ¿podría usted recetar la combinación de pola con poliquimioterapia? Porque nosotros en el medio peruano no tenemos bendamustine. Claro, hay un estudio con gencitabina y oxaliplatino, ¿no? Que ya ha dado algunos resultados preliminares. Sin embargo, en Perú sí existe bendamustina. Sí hay bendamustina, obviamente limitado, pero sí existe. Enmarcado en eso, lo ideal es que usemos lo que está establecido como régimen aprobado, ¿no?